En Navidad, recibí una tarjeta, y mi nuera me obligó a leerla en voz alta. Las rosas son rojas, las violetas azules. No queremos a una abuela enferma. La Navidad no es para ti. Todos estallaron en carcajadas. Al día siguiente, dejé el país. Y me alegra que estés aquí para escuchar mi historia. Quédate hasta el final. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para que pueda llegar al máximo número de personas mi historia. Las luces del árbol de Navidad se difuminaban a través de mis lágrimas mientras sostenía la tarjeta con mis manos temblorosas. El brillo rojo y verde caía sobre mi regazo como un confeti cruel, y apenas podía distinguir las palabras por el impacto que me habían causado. Las rosas son rojas, las violetas azules. No queremos a una abuela enferma. La Navidad no es para ti. La sala estalló en risas. La profunda carcajada de mi hijo David se mezclaba con la risa aguda de su esposa, Zuri, mientras la hermana de ella aplaudía divertida. Incluso mis propios nietos, Emma y Jake, se reían por lo bajo, aunque en los ojos de Emma, de 10 años, pude notar cierta confusión. Dios mío, Zuri, eres terrible, dijo David entre risas, secándose las lágrimas. La cara de mamá es impagable. Levanté la mirada hacia mi hijo de 42 años. El niño que crié sola desde que su padre nos abandonó cuando él tenía 12. El mismo hijo por el que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad, al que apoyé en sus fracasos empresariales, al que ayudé a comprar la misma casa en la que estábamos sentados. Y ahora, me miraba como si yo fuera el remate de un chiste que llevaba años esperando contar. Zuri, sentada en el brazo del sillón de David como una reina en su trono, irradiaba satisfacción. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborileaban contra su copa de vino mientras observaba mi reacción. A sus 38 años, tenía esa belleza pulida que solo dan los salones de lujo y una vida sin verdaderas preocupaciones. Su cabello rubio brillaba a la luz del fuego mientras ladeaba la cabeza, estudiándome como una científica observando a un espécimen peculiar. Es solo una broma, Myrtle, dijo, con una dulzura falsa que se le escapaba por cada palabra. Sabes que te queremos. Solo pensamos que quizás sería mejor que pasaras las fiestas en un lugar más apropiado, para tu condición. Mi condición. El diagnóstico de Parkinson que les había contado 6 meses antes, pensando que me brindarían apoyo y comprensión. En cambio, se había convertido en un arma para hacerme sentir como una carga en mi propia familia. ¿Y dónde sería más apropiado? Pregunté en voz baja, apenas audible por encima del crepitar del fuego. Zuri intercambió una mirada con David. Esa comunicación silenciosa que tienen las parejas y que excluye a los demás. Bueno, hay centros muy bonitos para personas en tu situación, dijo ella. Lugares donde podrías recibir la atención adecuada y estar rodeada de gente que entienda por lo que estás pasando. Las palabras me golpearon como puñaladas. Centros, gente que entienda. Estaba hablando de residencias de ancianos. De enviarme lejos para que no les avergonzaran mis temblores o mis pequeños tropiezos. Me las arreglo bien por mi cuenta, respondí, aunque mi voz tembló. El doctor Martínez dice que estoy en una fase temprana. Podrían pasar años antes de que necesite cuidados especiales. Pero ¿para qué esperar? Intervino la hermana de Zuri, con un tono amable que sonaba más a sentencia. La prevención es mejor que la cura, ¿no? Y sinceramente, Myrtle, si parece que estás empeorando. Sin ir más lejos, la semana pasada, cuando viniste a cenar, derramaste vino sobre la alfombra blanca. Recordé perfectamente aquella noche. Había llevado una botella de Merlot caro, algo que realmente no podía permitirme con mi pensión, porque Zuri había mencionado que recibiría invitados y quería impresionarlos. Cuando mis manos temblaron un poco al servir, unas gotas cayeron sobre su alfombra impecable. Zuri montó todo un espectáculo para limpiarlo, suspirando y murmurando sobre manchas mientras sus amigos nos observaban incómodos. Apenas fueron unas gotas, protesté. Pero incluso mientras lo decía, pude escuchar lo débil y defensiva que sonaba. Eso fue esta vez, dijo David,
con ese tono condescendiente que había aprendido a temer. ¿Pero y la próxima? ¿Y si te caes y te lastimas? ¿Y si dejas la estufa encendida y provocas un incendio? Nos preocupas, mamá. A un extraño, su voz podría parecer cargada de preocupación genuina, pero yo podía ver el cálculo en sus ojos. David siempre había sabido envolver su egoísmo con palabras nobles. De niño, cuando quería una bicicleta nueva, decía que la vieja era peligrosa. Cuando quería ropa cara, aseguraba que la barata dañaría su autoestima y afectaría sus notas. Miré alrededor de la habitación. Las caras que me observaban discutían mi futuro como si yo ni siquiera estuviera presente. Emma había vuelto a su nueva tableta, aburrida ya de la conversación de adultos. Jake jugaba con sus legos, lanzándome miradas ocasionales que parecían contener lástima. En una esquina, el árbol de Navidad lucía pesado de adornos que yo misma había coleccionado a lo largo de los años y regalado a David cuando compró esta casa. En lo alto, el ángel de mi abuela, el mismo que había coronado todos los árboles de mi infancia, parecía un intruso en este lugar que ahora me resultaba tan ajeno. Necesito un poco de aire, dije, poniéndome de pie con cuidado. Sentía las piernas inestables. No sabía si por el Parkinson o por el golpe emocional de la noche. Claro, mamá, respondió David, sin moverse para ayudarme. Tómate todo el tiempo que necesites. Caminé despacio hacia la puerta trasera, pasando por la cocina, donde aún quedaban restos de la cena navideña cubriendo las encimeras. La cena que yo había cocinado, a pesar de que Zuri había insinuado que podría contaminar algo con mis manos temblorosas. La misma cena que todos devoraron mientras yo apenas toqué el plato, con el apetito destrozado por la avalancha de sugerencias sobre mi cuidado futuro. El porche trasero estaba frío y silencioso. Un alivio bendito frente al calor y el bullicio del interior. El vaho salía de mi boca en pequeñas nubes mientras me aferraba a la barandilla, intentando estabilizarme física y emocionalmente. La tarjeta seguía en mi mano, el brillo ya pegajoso por el sudor. A través de la puerta de cristal, los vi retomar la celebración como si nada hubiera ocurrido. Zuri presumía sus nuevas joyas, regalos de David que seguramente costaron más que mis medicinas de un mes. Los niños estaban absortos en sus juguetes nuevos, el momento de la tarjeta ya olvidado. Fue entonces, allí sola en el frío, cuando lo vi con absoluta claridad. Para ellos, yo ya no era familia. Yo era un problema que había que resolver. Una vergüenza que esconder. Una carga que trasladar a los cuidados de otra persona. La madre que había sacrificado todo para darle a David una buena vida, había sido sustituida por una anciana enferma que amenazaba su perfecta vida suburbana. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno sospechaba, era que esta anciana enferma tenía recursos que jamás imaginarían. Recursos que había acumulado pacientemente durante años de vida modesta y decisiones financieras inteligentes. Recursos que, de hecho, sostenían en silencio su cómodo estilo de vida, algo que ellos nunca se habían molestado en cuestionar. El aire frío me quemaba las mejillas mientras tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Si querían que me fuera, me iría. Pero no de la manera que ellos esperaban. Mientras planeaba mi huida de la familia que ya no me quería, no imaginaba que mi desaparición pondría su mundo patas arriba. Ellos me habían dado el regalo de Navidad más cruel posible, la verdad sobre cómo realmente me veían. Ahora, era mi turno de devolverles el detalle. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina, con una taza de café enfriándose entre mis manos. La casa se sentía distinta, como si lo ocurrido la noche anterior hubiera alterado algo profundo en sus cimientos. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí. Las fotos familiares en la nevera. Los agarradores tejidos a mano que Emma me regaló por mi cumpleaños. El dibujo que Jake hizo de la familia, donde yo aparecía aparte, más pequeña que todos los demás. Apenas había dormido. Mi mente estaba acelerada, llena de planes y posibilidades. El temblor del Parkinson en mi mano izquierda parecía más fuerte esa mañana, aunque no sabía si era por el avance de la enfermedad o por el estrés de mi decisión. En cualquier caso, ya no importaba. Lo más difícil fue dar el primer paso,
Admitir que esto no era un bache temporal en nuestra relación. Esta era la verdadera cara de mi familia, o tal vez lo había sido siempre, escondida tras una cortesía superficial. Recordé el funeral de Harold, hace 3 años. Como David se preocupó más por el costo del servicio que por consolar a su madre viuda. Como Zuri se quejó por tener que pedir un día libre en el trabajo para asistir al velorio. Como si despedir a mi esposo de 42 años fuera una molestia en su agenda. Incluso entonces, las señales estaban ahí. Las conversaciones que se apagaban cuando entraba en una habitación. Las miradas de fastidio cuando repetía una historia. Las invitaciones cada vez más escasas a eventos familiares, siempre con alguna excusa sobre el espacio, el tiempo o mi comodidad. Pero la muerte de Harold no solo cambió nuestra dinámica familiar. También dejó al descubierto realidades financieras que David y Zuri desconocían. Harold había sido meticuloso con el dinero, incluso más de lo que yo sabía. Tenía inversiones conservadoras, una pequeña pero valiosa colección de monedas raras, y una póliza de seguro de vida de la que jamás me había hablado. A eso se sumaba la casa que habíamos pagado hacía décadas y mi modesta pensión. De pronto, me encontré en una posición que nunca imaginé, financieramente independiente. Decidí mantener esa información en secreto. En parte por la discreción que Harold me había inculcado, y en parte porque sabía lo que el dinero podía hacerle a una familia. David ya se sentía con derecho a opinar sobre mis gastos, sugiriendo que fuera más prudente cada vez que compraba un regalo a mis nietos o contribuía a celebraciones familiares. Si llegaba a conocer la magnitud real de mis recursos, sospechaba que esas sugerencias se convertirían en exigencias. Ahora, mientras planeaba mi escape, agradecía ese silencio. El teléfono de la cocina sonó, sobresaltándome. En el identificador aparecía el nombre de David. Lo dejé ir al buzón de voz. Unos minutos después, escuché el mensaje. Hola, mamá. Solo quería ver cómo estabas después de anoche. Sé que la broma de Zuri fue un poquito dura, pero ya sabes cómo es. No lo dice en serio. De todos modos, estábamos pensando en ayudarte a mirar algunas de esas residencias que mencionamos, solo para ver qué hay. Sin presión. Llámame. Sin presión. Como si no llevaran meses acumulando presión. Cada conversación era otro ladrillo en el muro que estaban levantando a mi alrededor. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Durante los siguientes 3 días, trabajé con una determinación que no sentía desde hacía años. Contacté a James Morrison, el abogado que había manejado la herencia de Harold, y pedí una cita con el pretexto de actualizar mi testamento. James era un hombre amable de 70 y tantos años que había conocido a Harold desde la infancia, y confiaba en que me ayudaría a dar los pasos necesarios. Myrtle, tengo que preguntarte algo, me dijo cuando le expliqué lo que quería. ¿Estás segura de esto? Es un paso importante, irte del país a tu edad, y con tus problemas de salud. Le había hablado del diagnóstico de Parkinson y de la reacción de mi familia. No mencioné la tarjeta de Navidad. Esa humillación era demasiado íntima para compartirla, incluso con alguien de confianza. James, nunca he estado tan segura de nada en mi vida, respondí. Necesito saber que mis asuntos están en orden y que mis deseos se cumplirán, sin importar lo que mi familia prefiera. Él asintió despacio, entendiendo más de lo que dijo en voz alta. Muy bien. Hablemos de lo que necesitas. La logística era más compleja de lo que había anticipado. Debía gestionar el traspaso internacional de mis recetas médicas, encontrar alojamiento temporal en un país con buen sistema de salud y costo de vida razonable, y, lo más importante, asegurar que mis activos financieros estuvieran protegidos y disponibles allí donde decidiera establecerme. Portugal surgió como el destino ideal. El clima sería bueno para mis articulaciones. El sistema de salud era excelente y había una creciente comunidad de jubilados estadounidenses. Lo más importante, estaba lo suficientemente lejos como para que las visitas improvisadas fueran imposibles, pero lo bastante cerca de la civilización para no sentirme aislada. Mientras organizaba todo, los recuerdos seguían apareciendo, como si mi mente quisiera registrar cada desprecio antes de borrarlos de mi vida. La graduación universitaria de David,
donde agradeció a todos menos a mí en su discurso. El baby shower de Zuri, en el que me relegaron a la cocina mientras su madre acaparaba la atención de las invitadas. Las vacaciones familiares de hace 2 veranos, cuando nos reservaron a Harold y a mí un hotel 3 calles más lejos que el suyo, diciendo que pensaron que preferiríamos la tranquilidad. Cada recuerdo reafirmaba mi decisión. Pero también traía consigo una tristeza profunda, una que se asentaba en mi pecho como un peso físico. Así, no era como había imaginado que transcurrirían mis años dorados. Siempre me había imaginado como la abuela querida, la que compartía sabiduría y creaba recuerdos imborrables con Emma y Jaque. En cambio, me encontraba planeando desaparecer de sus vidas antes de que tuvieran la oportunidad de conocer quién era realmente. Lo peor no era marcharme. Lo peor era darme cuenta de que David llevaba años borrándome de la historia familiar, poco a poco y sin que yo lo notara. Cuando le preguntaban por su infancia, hablaba de sus logros deportivos y académicos. Pero nunca mencionaba a la madre que trabajó en 2 empleos para pagarle esas oportunidades. Cuando sus amigos elogiaban su ética de trabajo, él atribuía todo a su determinación personal, no al ejemplo que yo le di trabajando de noche como ayudante en un hospital y estudiando enfermería durante el día. Yo me había vuelto invisible en mi propia historia. Un personaje de fondo, cuyas contribuciones se olvidaron en cuanto dejaron de ser necesarias. El 29 de diciembre, exactamente 4 días después de Navidad, di mi primer paso concreto. Fui al banco y abrí una nueva cuenta. Transferí suficiente dinero para financiar mi mudanza, dejando el resto en inversiones cuidadosamente estructuradas que seguirían generando ingresos. Linda Chen, la gerente del banco, me conocía desde hacía 15 años. No cuestionó mis decisiones, aunque vi preocupación en sus ojos. Señora Patterson, si no es indiscreción, ¿todo está bien en casa?, preguntó mientras tramitaba la operación. Todo está exactamente como debe estar, respondí. Y era verdad, en cierto modo. Así era como tenían que estar las cosas. Esa noche, comencé a escribir la carta que dejaría atrás. Tenía que explicarlo todo sin ser cruel, ser honesta, sin caer en la venganza. Quería que entendieran por qué me marchaba, pero también necesitaba protegerme de sus inevitables intentos de hacerme sentir culpable para que regresara. La carta tuvo 7 borradores antes de que quedara satisfecha. Cada versión revelaba un estado de ánimo distinto: rabia, tristeza, decepción, alivio. La versión final era serena y directa. Describía, de forma clara y sin adornos, la cadena de eventos que me había llevado a esa decisión, evitando acusaciones o demandas de disculpas. Cuando cerré el sobre, sentí que me quitaba un peso de encima que llevaba meses cargando. La decisión estaba tomada. Los planes ya estaban en marcha. Y, por primera vez desde la muerte de Harold, estaba tomando el control de mi propio destino. Lo que no sabía en ese momento era que mi partida revelaría secretos financieros familiares que dejarían a todos en shock. La modesta abuela que querían enviar a un asilo estaba a punto de convertirse en la persona más importante de sus vidas, justo en el instante en que desaparecía de ellas para siempre. El 3 de enero amaneció gris y frío, uno de esos días de invierno en los que lo único que apetece es quedarse bajo las mantas. Era perfecto para lo que necesitaba hacer. Elegí esa fecha con cuidado, lo bastante después de las fiestas para que mi ausencia no se notara de inmediato, pero lo suficientemente pronto como para irme mientras mi determinación seguía intacta. Mis maletas esperaban junto a la puerta. 2 piezas de equipaje modestas que contenían toda mi nueva vida. Había sido implacable al empacar, solo lo esencial. Me quedé atrás con décadas de objetos acumulados. Las fotos familiares seguían en la repisa. La vajilla que había sido de mi madre permanecía en el aparador del comedor. Incluso las gafas de lectura de Harold seguían sobre su mesilla, exactamente en el lugar donde las había dejado 3 años atrás. Ya no eran mis recuerdos. Pertenecían a otra versión de mí misma. La mujer que creía que el amor familiar era incondicional y que el sacrificio siempre se recompensaba con gratitud. Esa mujer se quedaba atrás, junto con todas sus ingenuas esperanzas y decepciones. A las 6:30 de la mañana llamé a un taxi. Mi vecina, la señora Chen,
ya estaba despierta como siempre, cuidando su pequeño jardín a pesar del frío. Le hice un gesto con la mano desde la ventana, sabiendo que sería la última vez. En los últimos 3 años, ella había sido más atenta conmigo que mi propia familia. Me llevaba sopa cuando estaba enferma y me revisaba durante las tormentas de nieve. El taxista era un joven llamado Miguel, que me ayudó a cargar el equipaje sin hacer preguntas. Durante el trayecto al aeropuerto, me contó sus planes para visitar a su abuela en México. Y no pude evitar sentir envidia del cariño que transmitía al hablar de ella. ¿Cuándo fue la última vez que David habló así de mí? No lo recordaba. En el aeropuerto, un momento de pánico me golpeó de lleno. La realidad de lo que estaba haciendo se volvió tangible. Tenía 65 años. Dejaba atrás todo lo que había conocido. Con una enfermedad progresiva que podía empeorar en cualquier momento. Por unos segundos, mientras esperaba en la fila de facturación, con el pasaporte temblando en mi mano, pensé en dar media vuelta y regresar. Pero entonces recordé la sonrisa satisfecha de Zuri mientras me miraba leer aquella tarjeta. Recordé la risa de David. Recordé cómo me sentí como una extraña en mi propia familia. El miedo se transformó en determinación. El vuelo a Lisboa fue largo, pero tranquilo. Elegí un asiento apartado de los demás pasajeros porque necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar todo lo que dejaba atrás. Cuando el avión despegó del suelo estadounidense, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación por el futuro, en lugar de temor. Había dejado la carta sobre la mesa de mi cocina, debajo de la taza favorita de Harold. La coloqué de manera que cualquiera que entrara por la puerta la viera de inmediato. Junto a la carta, dejé una carpeta con documentos importantes, historiales médicos, pólizas de seguro y una lista de gastos mensuales que David jamás se había molestado en preguntar. La carta era simple y directa. Queridos David, Zuri, Emma y Jaque. Para cuando lean esto, estaré comenzando un nuevo capítulo de mi vida. Los eventos de la Nochebuena me dejaron claro que mi presencia en sus vidas se ha convertido más en una carga que en una bendición, y he decidido liberarles de esa carga. Quiero que sepan que esta decisión no nace de la ira, sino del amor. Amor por todos ustedes, y amor por mí misma. Ustedes merecen vivir su vida sin preocuparse por una madre envejecida que pueda avergonzarlos o requerir cuidados para los que no están preparados. Y yo merezco pasar mis años restantes rodeada de personas que valoren mi presencia, en lugar de simplemente tolerarla. He organizado mi propio cuidado y mi vivienda. Así que, por favor, no se preocupen por mi bienestar. Estoy con buena salud, con buen ánimo, y esperando con ilusión esta nueva aventura. La casa y todas mis pertenencias quedan como están, por ahora. La carpeta junto a esta carta contiene información sobre gastos mensuales que quizás desconocían. James Morrison, de Morrison & Associates, tiene todos los detalles legales, en caso de que los necesiten. Espero que algún día comprendan que esto no es un abandono. Es una liberación. Para todos nosotros. Con todo mi cariño. Mamá. Lo que la carta no decía, y que pronto descubrirían, era que esos gastos mensuales incluían el pago de la hipoteca de la casa de David, los impuestos de la cabaña que usaban para vacaciones, la matrícula de la escuela privada de Emma y las primas del seguro médico que cubrían a toda su familia. Durante 3 años, desde la muerte de Harold, había estado financiando silenciosamente su cómodo estilo de vida, mientras ellos me trataban como si fuera una carga o un caso de caridad. Mi teléfono, que había apagado antes de abordar el avión, registró la primera llamada perdida a las 2:17 de la tarde, hora del este. David debía haber pasado por la casa a ver cómo estaba, probablemente presionado por las quejas de Zuri sobre mi actitud desde Navidad. Lo que encontró fue la casa vacía, la carta esperándole, y las implicaciones empezando a calar en su cabeza. Cuando aterricé en Lisboa, 12 horas después, el teléfono mostraba 53 llamadas perdidas y 29 mensajes de texto. Los revisé mientras esperaba mi equipaje, viendo cómo la preocupación inicial se transformaba en confusión, luego en pánico, y finalmente en ira. Al principio, las llamadas sonaban preocupadas. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, llámame. Luego llegó la confusión.
Mamá, encontré tu carta. ¿Qué quieres decir con que empiezas un nuevo capítulo? ¿A dónde fuiste? El pánico apareció rápido. Esto es una locura. Mamá, no puedes simplemente desaparecer. ¿Qué pasa con tus medicinas? ¿Qué pasa con tu enfermedad? Y, finalmente, la ira. No sé qué juego estás jugando, pero no tiene gracia. Tienes que volver a casa ahora mismo. Los mensajes de texto contaban la misma historia, pero con más detalles sobre cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Zuri había llamado a la compañía hipotecaria y descubrió que los pagos automáticos salían de mi cuenta. David se había puesto en contacto con la escuela de Emma y se enteró de que la matrícula la pagaba la abuela Patterson. La aseguradora les confirmó que la titular de la póliza familiar era Myrtle Patterson. Uno de los mensajes de David, enviado a las 11:43 de la noche, tenía más desesperación que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir desde que era adolescente. Mamá, por favor. Siento lo de Navidad. Todos lo sentimos. Zuri está llorando. Los niños preguntan dónde estás. Solo dime que estás bien y lo solucionamos. Otro, de la propia Zuri, era aún más revelador. Myrtle, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero esto es una locura. David se está derrumbando. Por favor, llámanos. Podemos hablar de lo de Navidad y arreglarlo. Al leer sus mensajes, sentí una mezcla de emociones difícil de describir. Había satisfacción en saber que por fin entendían mi valor. Pero también tristeza, porque había hecho falta mi desaparición para que se dieran cuenta. Y, sobre todo, sentí alivio. Por primera vez en años, yo era quien tenía el poder de elegir. Mi taxista en Lisboa era una mujer mayor llamada Sofía, que hablaba un inglés impecable y parecía genuinamente feliz de ayudar a una mujer americana a empezar una nueva vida en su país. Mientras recorríamos las estrechas calles adoquinadas rumbo a mi apartamento temporal, me iba señalando lugares y contándome historias de su familia. Mi nieto me visita todos los domingos, dijo con orgullo. Trae a sus hijos y cocinamos juntos. La familia debe ser alegría, no una obligación. Sí, tiene razón, respondí, mirando por la ventanilla los edificios de colores y sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. El apartamento que había alquilado era pequeño pero luminoso, con un balcón que daba a una plaza tranquila donde, por las tardes, ancianos jugaban ajedrez y al caer la tarde, niños corrían detrás de un balón. Era exactamente lo que necesitaba, un lugar para sanar y redescubrir quién era yo, sin el peso de las expectativas ajenas. Esa noche, mientras acomodaba mis pocas pertenencias y ordenaba mis medicamentos en el baño, me permití pensar en lo que había dejado atrás. David, Zuri, Emma y Jake probablemente estarían sentados en su salón, rodeados de las decoraciones navideñas que yo había ayudado a poner, intentando descifrar cómo mantener su estilo de vida sin mi apoyo económico. Una parte de mí, la parte que durante 42 años puso las necesidades de David por encima de las mías, quería llamarles y arreglarlo todo. Pero una parte más fuerte, la que nació la Nochebuena en que se rieron de mi humillación, sabía que hay puentes que deben quemarse. Apagué mi teléfono americano y conecté la tarjeta SIM portuguesa que había comprado en el aeropuerto. Mi vida anterior quedaba oficialmente fuera de alcance, y la nueva acababa de comenzar. Fuera de mi ventana, los sonidos nocturnos de Lisboa componían una nana desconocida. Músicos callejeros tocando fado, parejas conversando mientras volvían a casa después de cenar, el lejano sonido de tranvías cruzando la ciudad. Era hermoso, extraño, y completamente mío. Por primera vez desde la muerte de Harold, me dormí con ilusión por el día siguiente. Mientras tanto, en Connecticut, David estaba sentado a las 6 de la mañana en la mesa de su cocina, rodeado de papeles que dibujaban un panorama que nunca se había molestado en revisar. El café se enfriaba junto a él mientras revisaba extractos bancarios, pólizas de seguro y facturas que se habían pagado automáticamente durante años, sin que lo supiera ni prestara atención. Sus manos temblaban mientras sostenía el extracto de la hipoteca de su casa. La casa que él creía pagar con su propio esfuerzo, su logro. El historial mostraba 3 años de pagos constantes, desde una cuenta que no reconocía. Una cuenta a nombre de Myrtle Patterson.
Su madre, la mujer que planeaba enviar a un asilo, era en realidad la dueña de su casa. Esto no tiene sentido, murmuró, abriendo en su portátil sus propios movimientos bancarios. Sus pagos hipotecarios aparecían como transferencias mensuales programadas, siempre puntuales. Pero los nuevos extractos revelaban que cada pago era reembolsado desde la cuenta de su madre en un plazo de 24 horas. Durante 3 años, ella había estado cubriendo el coste de su vivienda, dejándole creer que era él quien lo hacía. Zuri apareció en la puerta, aún con la bata puesta, el rostro hinchado de llorar y de no dormir. ¿La encontraste? No contesta ninguno de sus teléfonos, respondió David, sin mirarla. Pero encontré algo más. Le tendió los documentos del seguro. Mira esto. Nuestro seguro médico, la cobertura de los niños, incluso tu plan dental, dijo David, con la voz tensa. Todo está a su nombre. Ella es la titular de la póliza. Zuri se dejó caer en la silla junto a él, con los papeles temblando entre las manos. Eso es imposible. Nosotros pagamos nuestro propio seguro, nos lo descuentan de tu nómina. No, no es así. David abrió en la pantalla sus registros de nómina. Mira, aquí figura una deducción por seguro médico, pero el importe es 0. Ha sido 0 durante 3 años. La revelación les golpeó como un puñetazo en el estómago. Zuri dejó los papeles sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, David, ¿qué hemos hecho? Antes de que pudiera responder, Emma apareció en la cocina. Ya estaba vestida para ir a la escuela, a pesar de lo temprano que era. A sus 10 años, había heredado la inteligencia aguda de su padre y la intuición emocional de su madre. Llevaba escuchando desde el pasillo. ¿La abuela Mertel se ha ido de verdad? Preguntó con una voz pequeña, insegura. David miró a su hija y sintió una punzada de culpa más profunda que cualquier revelación financiera. Emma siempre había tenido un cariño especial por su abuela, pese a las sutiles advertencias de Zuri para que no pasara demasiado tiempo con una anciana enferma. Ahora se daba cuenta de que la ausencia de Mertel heriría a Emma de formas que no había previsto. Se ha ido de viaje, cariño, respondió Zuri, aunque su voz carecía de convicción. Volverá. Emma los miró con la franqueza implacable de los niños. La escuchó reírse de ella, ¿verdad? Yo vi su cara. Se veía como cuando Tommy Morrison me llamó tonta en el recreo. La comparación fue devastadora por su sencillez. David había consolado a Emma aquel día, incluso llamó al colegio y exigió que tomaran medidas contra el niño que la había insultado. Y ahora se daba cuenta de que él y Zuri habían sido los matones dentro de su propia casa, y la víctima había sido su propia madre. Es más complicado que eso, balbuceó David. No, no lo es, replicó ella con la brutal honestidad infantil. Fueron malos con ella, y ahora se ha ido. Cuando Emma se fue al colegio, David y Zuri siguieron hurgando en sus finanzas como arqueólogos desenterrando secretos. Cada hallazgo era más impactante que el anterior. La cabaña de vacaciones en Vermont, que usaban todos los veranos y que creían una herencia familiar, comprada y mantenida por Mertel. La matrícula de la escuela privada de Emma y Jake, pagada con un fondo educativo que Mertel había creado. Incluso los pagos del coche estaban siendo complementados por transferencias mensuales desde sus cuentas. Jesucristo, susurró David al ver un resumen de 3 años que James Morrison les había facilitado. Ha estado gastando casi $4.000 al mes en nosotros. 4.000, Zuri, cada mes. Zuri rompió a llorar otra vez. Pero esta vez, sus lágrimas venían acompañadas de la terrible comprensión de lo que habían perdido. El asilo, dijo entre sollozos. Queríamos meterla en un asilo, y ella estaba pagando toda nuestra vida. El teléfono sonó. David lo agarró con la esperanza desesperada de que fuera su madre. En cambio, era la compañía hipotecaria, respondiendo a la llamada de Zuri del día anterior sobre los pagos automáticos. Señor Patterson, habla Janet de First National. Solo quería aclarar la situación con su hipoteca. Como le mencioné a su esposa ayer, la titular de la cuenta para los pagos automáticos es Mertel Patterson.
Si ella se retira de la cuenta o los pagos se detienen por cualquier motivo, deberán buscar una alternativa de inmediato. David sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué tipo de alternativa? Pues, su próximo pago vence el 1 de febrero. Son $2.247. Si la señora Patterson deja de cubrirlo, deberán asegurarse de que recibamos ese importe antes de la fecha para evitar recargos por demora y posibles procedimientos de ejecución hipotecaria. Cuando colgó, David miró su saldo en el banco desde el portátil. Tras los gastos de Navidad y las propinas navideñas a la asistente y la niñera, les quedaban $1.200 en la cuenta corriente, y tal vez otros 800 en ahorros. Sin el apoyo de su madre, ni siquiera podían afrontar el próximo pago de la hipoteca. «Tenemos que encontrarla», dijo Zuri, con voz desesperada. «Tenemos que traerla a casa. Y decirle que...» Saltó David, dejando que la culpa se convirtiera en ira, como siempre que se sentía acorralado. «Lo siento por tratarte como basura, pero por favor sigue pagando nuestras facturas. Quizás si nos disculpamos». ¿Disculparnos por qué? ¿Por la broma? ¿Por querer lo mejor para ella? Pero incluso mientras lo decía, David sabía que se estaba mintiendo. La tarjeta de Navidad había sido cruel, sí, pero solo era la última señal en una larga cadena de mensajes que le habían enviado sobre su lugar en la familia. La habitación separada en las vacaciones. Los comentarios sobre su enfermedad. El modo en que hablaban delante de ella como si no estuviera. La exclusión gradual de las decisiones y conversaciones familiares. James Morrison llegó a las 10 de la mañana, con un maletín y el gesto de quien ha visto esta situación demasiadas veces. Pasaba de los 70, con cabello plateado y unos ojos amables tras las gafas de montura fina, pero su actitud era completamente profesional. «David», Zuri, saludó, acomodándose en el salón. «Supongo que han tenido tiempo de revisar los documentos que les dejó su madre». «¿Dónde está, James?», preguntó David, exasperado. «Esto es una locura. No puede simplemente desaparecer». James lo observó con calma. Su madre es una adulta competente, sin ninguna restricción legal para moverse. Puede ir a donde quiera. En cuanto a su Parkinson, está en una etapa leve y bien controlada. Es perfectamente capaz de viajar y vivir de forma independiente. Zuri se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas. «James, sabemos que cometimos errores. Lo de Navidad fue solo una broma que se nos fue de las manos. Nunca quisimos hacerle daño. No estoy aquí para juzgar las dinámicas familiares de nadie», respondió James, diplomático. «Estoy aquí para hablar de las implicaciones prácticas de la partida de su madre». Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Su madre ha estado sosteniendo económicamente su hogar durante 3 años. El monto total es de aproximadamente $144.000, sin incluir el pago inicial que hizo para la compra de esta casa. David sintió que la habitación le daba vueltas. ¿Pago inicial? $80.000, en 2018. Sin esa cantidad, no habrían calificado para la hipoteca. El número quedó suspendido en el aire como una acusación. David intentó recordar el proceso de compra de la casa, pero había sido un torbellino de papeleo y firmas. Recordaba que su madre estuvo allí, que insistió en ayudar, pero había asumido que era un pequeño regalo, tal vez unos miles de dólares. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Zuri, apenas en un susurro. La expresión de James se suavizó un poco. «Eso depende de su madre. Ella me ha pedido que gestione sus asuntos mientras esté fuera, y eso incluye los pagos que ha estado haciendo en su nombre». «¿Van a continuar con los pagos?», preguntó David, odiando reconocer la esperanza desesperada que se filtraba en su voz. «Por ahora, sí», respondió James. «Ella no quiere que enfrenten dificultades económicas inmediatas, sobre todo por los niños. Pero este arreglo no es permanente». El alivio inundó a David, seguido de una punzada insoportable de vergüenza. Su madre, la misma mujer a la que habían humillado y empujado a irse, seguía protegiéndolos incluso en su ausencia. «Hay una condición», añadió James. «Quiere tener noticias de Emma y Jake. No de ustedes,
sino directamente de los niños. Extraña a sus nietos. La petición fue como un cuchillo en el corazón de David. Su madre quería seguir en contacto con Emma y Jake, pero no con él. Había perdido no solo su apoyo económico, sino también su amor. Después de que James se marchó, David y Zuri se quedaron sentados en el salón, rodeados de las pruebas de su dependencia hacia una mujer a la que habían tratado como una carga. El árbol de Navidad seguía en la esquina, pero ahora sus luces parecían burlarse de ellos en lugar de celebrar algo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Zuri, con voz hueca. David recorrió con la mirada aquella hermosa casa llena de muebles que no podían permitirse, mantenida con un dinero que ellos no habían ganado. Todo aquello sobre lo que habían construido su vida era una mentira. Una ilusión cuidadosamente elaborada, financiada por la mujer a la que habían planeado abandonar. No lo sé, admitió. De verdad, no lo sé. Fuera, comenzaba a nevar, cubriendo de blanco su perfecta calle suburbana. En algún lugar del mundo, su madre estaba empezando una nueva vida sin ellos. Y, por primera vez, David se preguntó si no estaría mejor así, sola. Habían pasado 3 meses desde que llegué a Lisboa, y apenas me reconocía a mí misma. La mujer que se encogía bajo la desaprobación de su familia había sido reemplazada por alguien que aún estaba conociendo. Alguien que se despertaba cada mañana ilusionada por el día que tenía por delante, en lugar de temer qué nueva forma encontrarían los suyos para decepcionarse de ella. Mi apartamento en el barrio de Alfama se había convertido en un santuario. Las estrechas y serpenteantes calles que al principio me parecían un laberinto confuso ahora eran como un escudo, protegiéndome de mi vida anterior. Cada mañana abría las ventanas para dejar entrar el sonido de los tranvías y el aroma del pan recién hecho de la panadería de abajo. La señora Santos, esposa del panadero, había tomado la costumbre de guardarme un pastel de nata caliente cada mañana. Nuestras conversaciones entremezclando inglés y portugués, llenas de gestos y sonrisas, se habían convertido en el momento más agradable de mis días. Incluso mis síntomas de Parkinson habían mejorado desde que dejé Connecticut. El doctor Oliveira, mi nuevo neurólogo, lo atribuía a la reducción del estrés y al aumento de la actividad física. Las empinadas cuestas de Lisboa me obligaban a caminar más que en años, y la dieta mediterránea, unida a mi nueva paz mental, me habían devuelto una energía que creía perdida para siempre. Pero lo más inesperado de mi nueva vida no tenía que ver con mi salud, sino con María. La conocí en un pequeño café cerca de mi apartamento, donde pasaba las tardes leyendo en inglés y practicando frases en portugués. María estaba allí todos los martes y jueves con su nieta Anna, una niña tímida de 7 años que me recordaba dolorosamente a Emma cuando era pequeña. La primera vez que las vi, María intentaba ayudar a Anna con la tarea mientras atendía a otros 3 nietos revoltosos. Sentí un nudo familiar en el pecho. Disculpe, dije en mi torpe portugués, ¿le gustaría que le ayudara? María levantó la vista, sorprendida, pero con amabilidad. Su inglés era mejor que mi portugués y, en cuestión de minutos, ya estábamos charlando como viejas amigas. Anna tenía problemas con matemáticas, y antes de darme cuenta, estaba sentada a su lado mostrándole los mismos trucos que enseñé a David cuando tenía su edad. Esa tarde dio paso a otra, y luego a otra. Pronto no solo ayudaba a Anna, sino también a varios niños cuyos abuelos se reunían cada semana en el café. Eran familias trabajadoras, padres que no podían costear clases particulares, abuelos que cuidaban de los nietos estirando pensiones modestas. En muchos sentidos, me recordaban a mí misma en mis años jóvenes, agotada, pero decidida a dar a mi hijo todas las oportunidades posibles. ¿Usted es profesora?, me preguntó un día María, mientras yo ayudaba a su nieto Carlos con la pronunciación en inglés. Fui enfermera, respondí. Pero ayudaba a mi hijo con sus estudios cuando era pequeño. Tiene mucha paciencia con los niños, observó ella. Les gusta estar con usted. Era cierto. Los niños empezaron a llamarme americana Abo, la abuela americana, y parecía que disfrutaban genuinamente nuestras tardes de estudio. Por primera vez en muchos años, me sentía útil de una forma que no tenía nada que ver con el dinero. La transformación en mi rutina diaria era asombrosa.
En lugar de quedarme sola en mi casa de Connecticut, mirando la televisión y esperando llamadas que casi nunca llegaban, ahora estaba rodeada de risas y aprendizaje. El inglés de los niños mejoraba a pasos agigantados con mi ayuda, y mi portugués se fortalecía con nuestras charlas constantes. Pero mi paz se vio interrumpida una tarde de finales de marzo, cuando mi teléfono portugués sonó con una llamada internacional. Ese número solo lo tenía James Morrison, con instrucciones claras de que debía usarse solo en caso de emergencia. Myrtle, la voz de James sonaba cansada. Lamento molestarte, pero tenemos que hablar. El estómago se me encogió. ¿Alguien está herido? No, nada de eso. Pero David y Zuri han sido persistentes. Han contratado a un investigador privado para encontrarte. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo volvía el viejo peso de la ansiedad sobre mi pecho. ¿Qué tipo de investigador? Uno especializado en localizar personas desaparecidas. Han estado llamando a mi oficina a diario, exigiendo información sobre tu paradero. Les he dicho que no puedo, ni voy a revelar nada, pero se están desesperando. ¿Desesperados como para qué? James dudó antes de contestar. Han ido a la policía diciendo que eres mentalmente incompetente por tu enfermedad. Quieren que te declaren persona desaparecida que necesita asistencia. La traición me atravesó como un puñal. Aunque debería haberlo esperado, no me buscaban por amor o preocupación. Me buscaban porque necesitaban que volviera su benefactora. ¿Pueden hacerlo legalmente? No fácilmente. Te fuiste por voluntad propia. Estás en contacto con tu abogado y has demostrado ser capaz de gestionar tus asuntos. Pero podrían complicar las cosas. Miré por la ventana hacia la plaza, donde los niños jugaban al fútbol bajo la luz suave del atardecer. Esta era mi vida ahora, mi paz. Y no iba a dejar que la destruyeran. James, necesito que hagas algo por mí. Por supuesto. Quiero crear un fondo fiduciario para la educación de Emma y Jaque. Algo que no puedan tocar ni David ni Zuri, que vaya directamente a los niños cuando cumplan 18 años. Es muy generoso de tu parte, considerando las circunstancias, dijo James con cautela. Siguen siendo mis nietos, respondí en voz baja. Esto no es culpa suya. ¿Y los pagos mensuales para la casa de David? Había estado temiendo esa decisión, pero la noticia del investigador privado lo hizo más fácil. Redúcelos a la mitad de forma inmediata. Diles que es porque mis gastos médicos han aumentado debido a mi condición. No era del todo mentira. El doctor Oliveira me había recomendado algunos tratamientos nuevos que no estaban cubiertos por la sanidad portuguesa, aunque, en realidad, no eran costosos. Pero David y Zuri no tenían por qué saberlo. Myrtle, dijo James con cuidado. Cuando vean que el dinero disminuye, van a presionar más. ¿Estás preparada para eso? Que presionen, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Ya no soy la misma mujer que dejó Connecticut. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeño salón, asimilando lo que James me había dicho. La idea de que David intentara declararme mentalmente incompetente me dolía más de lo que esperaba. Incluso ahora, después de todo lo que habían descubierto sobre mi contribución financiera a su vida, él seguía viéndome como un problema que gestionar, y no como una persona digna de respeto. A la mañana siguiente me volqué en mi rutina con los niños con renovada energía. Anna estaba atascada con un relato que debía escribir para la escuela, y me descubrí compartiendo recuerdos de mi propia infancia, historias que no había pensado en años. Mi abuela solía decirme que cada persona tiene muchas vidas dentro, le conté a Anna mientras trabajábamos en su redacción. Y que a veces hay que ser lo bastante valiente como para empezar una nueva. Anna me miró con sus ojos oscuros y serios. ¿Usted empezó una nueva vida, abo americana? Sí, cariño, la empecé. ¿Y es feliz en su nueva vida? La pregunta me descolocó. ¿Era feliz? Durante meses, me había concentrado tanto en no sentirme miserable, que no me había detenido a pensar si, en realidad, lo era. Miré alrededor del café. María, tejiendo en la esquina mientras vigilaba a sus nietos. Carlos, murmurando palabras en inglés mientras las practicaba. Anna,
esperando pacientemente mi respuesta. Estas personas me habían acogido sin esperar nada a cambio, salvo amistad y, de vez en cuando, ayuda con los deberes. Sí, dije al fin, comprendiendo que era cierto. Sí, soy feliz. Esa noche, hice mi primera videollamada a Emma y Jake desde que dejé Connecticut. James había organizado una conexión segura, y ver sus rostros en la pantalla me llenó los ojos de lágrimas. Emma parecía más mayor, más seria de lo que recordaba. Abuela Myrtle, ¿vas a volver a casa algún día? Cariño, esta es mi casa ahora, respondí suavemente. Aquí es donde vivo. Jake, con sus 8 años, fue más directo. Mamá dice que estás enferma y que no puedes cuidarte sola, pero yo te veo bien. Estoy bien, Jake. Me estoy cuidando muy bien. ¿Estás enfadada con nosotros? Preguntó Emma, y sentí la preocupación en su voz. Oh, cariño, no. No estoy enfadada con ustedes. Los quiero muchísimo. Entonces, ¿por qué te fuiste? Era una pregunta que había temido, pero al ver sus caras comprendí que merecían una respuesta honesta, adaptada a su edad. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre cómo quieren vivir, expliqué con cuidado. Yo necesitaba estar en un lugar donde pudiera ser feliz y estar sana. Y ese lugar ya no es Connecticut. ¿Te volveremos a ver? Preguntó Emma, con una esperanza que me partió el corazón. Eso espero, algún día. Cuando sean mayores, tal vez puedan venir a visitarme. Portugal es un país precioso. Después de colgar, me senté en el balcón a ver cómo el atardecer pintaba Lisboa en tonos dorados y naranjas. En algún lugar, al otro lado del océano, David y Zuri probablemente planeaban su siguiente movimiento, intentando averiguar cómo recuperar su fuente de dinero. Pero por primera vez desde que comenzó todo esto, me sentí verdaderamente libre. Había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado, gente que valoraba mi presencia sin calcular su valor económico. Había descubierto que la felicidad no requería sacrificio extremo, que el amor no debía tener condiciones, y que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de quienes no te merecen. Mañana me despertaría con el sonido de los tranvías y el aroma del pan recién horneado. Ayudaría a Anna con sus matemáticas y me reiría con las bromas de Carlos. Sería útil, apreciada y querida, no por lo que pudiera dar, sino por quien soy. Y eso, me di cuenta, era todo lo que siempre había querido. 6 meses después de mi partida, me encontraron. Estaba en mi mesa habitual del café, ayudando a Anna con su pronunciación en inglés, cuando vi a un hombre en una mesa del rincón que no encajaba en el lugar. Demasiado bien vestido para el barrio. Demasiado obviamente estadounidense. Y me observaba con la atención de quien lleva mucho tiempo buscando. «Abo americana», susurró Anna, siguiendo mi mirada. «¿Quién es ese hombre?» «Alguien de mi vida anterior», respondí con voz más firme de lo que sentía. «No pasa nada, cariño. ¿Por qué no vas un momento con tu abuela?» El hombre se acercó mientras Anna se alejaba. Era más joven de lo que había pensado al principio, quizá de unos 30 años, con un rostro serio y sincero que sugería que se tomaba su trabajo muy en serio. «Señora Patterson», dijo. «Soy el detective Ryan Walsh, investigador privado. Su hijo me contrató para encontrarla». Dejé mi taza de café con cuidado, ganando tiempo para pensar. «No estoy desaparecida, señor Walsh. Estoy exactamente donde quiero estar». «Lo entiendo, señora. Pero su familia está muy preocupada por su bienestar. Quieren hablar con usted. Mi familia tiene el contacto de mi abogado. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo por los canales adecuados». Walsh se movió incómodo. «Señora Patterson, debo preguntarle, ¿está aquí por voluntad propia? ¿Alguien la está coaccionando o manipulando?» La pregunta era tan absurda que casi me eché a reír. «Señor Walsh, por primera vez en años, nadie me está coaccionando ni manipulando. Por eso estoy aquí. Su hijo está muy preocupado por su condición médica. Dice que padece Parkinson y que quizá no esté pensando con claridad». Entonces sí me reí.
un sonido que llamó la atención de María y de varios clientes habituales. Mi enfermedad está perfectamente controlada por médicos portugueses. Y mi mente nunca ha estado más clara. El detective Walsh sacó su teléfono. ¿Estaría dispuesta a hablar con su hijo?, preguntó el detective. Él está muy preocupado por usted. Pensé en negarme, pero algo en la expresión sincera de Walsh me hizo reconsiderarlo. Quizá era el momento de una última conversación. Un último intento para que David entendiera que esto no era una fase ni una crisis emocional. Era una decisión. Muy bien, acepté. Pero aquí, en público, y con usted como testigo. Walsh marcó el número y, en cuestión de segundos, la voz de David salió por el altavoz. Sonaba cargada de emoción y con una ira apenas contenida. Mamá. Dios mío. Mamá, ¿pero qué demonios estás haciendo? Viviendo mi vida, David. ¿En Portugal? Si no hablas portugués. No conoces a nadie allí. ¿Y si te pasa algo? Miré alrededor del café. María tejía tranquila en la esquina, los niños hacían los deberes en mesas cercanas, la señora Santos me saludaba desde el mostrador. Conozco a mucha gente aquí, David. Y mi portugués mejora cada día. Esto es una locura, mamá. No puedes huir de tu familia. No huí de mi familia, repliqué con calma. Me alejé de personas que me hicieron sentir no bienvenida en mi propia vida. Hubo un silencio, y entonces apareció la voz aguda de Zuri, cargada de desesperación. Myrtle, por favor. Lamentamos lo de Navidad. Sabemos que la broma se nos fue de las manos, pero no puedes castigarnos para siempre. Esto no es un castigo, Zuri. Es elegir mi felicidad por encima de la obligación. Pero los niños te echan de menos. Emma llora por ti todas las noches. La manipulación emocional era tan evidente que no sentí más que lástima. Emma y Jaque tienen mi contacto. Pueden llamarme cuando quieran. Son ustedes los que no se lo han permitido. El detective Walsh me observaba con una expresión cada vez más clara de comprensión. Estaba empezando a darse cuenta de que no se trataba de una anciana manipulada, sino de una mujer que había decidido retomar el control de su vida. La voz de David volvió, ahora más áspera. Muy bien, mamá. ¿Quieres jugar? Dos pueden jugar. Voy a hacer que te declaren mentalmente incompetente. Voy a obtener la tutela legal. Te traeré de vuelta aunque no quieras. La amenaza quedó flotando como una nube tóxica. Pero, en lugar de miedo, sentí una ira fría y nítida que nunca antes había experimentado. David, dije, con una voz baja y letal, si intentas eso, vas a descubrir exactamente lo competente que soy. ¿Qué se supone que significa eso? Miré al detective Walsh, que ya se mostraba incómodo con lo que estaba presenciando. Significa que durante 3 años he estado manteniendo económicamente a tu familia mientras me trataban como una carga. Significa que tengo documentación de cada pago, cada ayuda, cada sacrificio que hice por personas que ni siquiera se molestaron en incluirme en su foto de Navidad. Eres nuestra madre. Es tu trabajo ayudarnos. No, David. Ayudarte fue mi elección. Y ahora es mi elección dejar de hacerlo. Podía oír a Zuri susurrando frenéticamente en segundo plano, seguramente dándose cuenta de hacia dónde se dirigía esta conversación. Señor Walsh, dije, mirando directamente al detective, me gustaría que sea testigo de lo que voy a decir. David, continué, a partir de este momento, pongo fin a todo apoyo económico a tu hogar. La ayuda con la hipoteca, los pagos del seguro, la matrícula de los niños. Todo termina hoy. El silencio al otro lado fue absoluto. No puedes hacer eso, dijo al fin David, con la voz desprovista de autoridad. Claro que puedo. James Morrison ya tiene preparados los documentos. La única excepción es el fondo educativo para Emma y Jaque, al que ustedes no podrán acceder bajo ninguna circunstancia. Mamá, por favor. No he terminado. Si intentas que me declaren incompetente, si envías más investigadores a acosarme o si tratas de forzar mi regreso a Connecticut, donaré hasta el último centavo de mis bienes a organizaciones benéficas. No heredarán nada. No recibirán nada.
No tendrán ningún derecho sobre lo que me pertenece. El detective Walsh me miraba ahora con algo parecido a admiración. Creo que estaba viendo a la verdadera yo por primera vez, no a la mujer confundida que David describía, sino a una persona lúcida y decidida que había llegado al límite de su tolerancia. Además, añadí, si realmente crees que no soy capaz de tomar decisiones por mí misma, entonces, por tu propia lógica, todas las decisiones financieras que tomé sobre tu familia en estos 3 años serían inválidas. Estoy segura de que a mi abogado le interesaría discutir el tema de la restitución. El golpe fue certero porque era legalmente sólido. Si David quería declarar que no era competente para decidir sobre mi vida, tendría que admitir que tampoco lo era para darle dinero. Esto es chantaje, respondió, sin fuerza. No, David. Esto se llama consecuencias. Por primera vez en tu vida, enfrentas las consecuencias reales de tratar mal a alguien. La voz de Zuri volvió, esta vez entre sollozos. Myrtle, vamos a perder la casa. No podemos pagarla sin tu ayuda. Entonces deberían haber pensado en eso antes de reírse de mi humillación. Le devolví el teléfono al detective Walsh, que me observaba con un respeto nuevo. Detective Walsh, como ve, estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Estoy aquí por elección. Soy feliz aquí y no pienso volver a Connecticut. Confío en que informará de ello a su cliente. Walsh asintió lentamente. Sí, señora. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Tras su marcha, me quedé en el café un buen rato, asimilando lo ocurrido. María se acercó con cautela, la preocupación reflejada en su rostro curtido. ¿Tudo bem, amiga? Preguntó en portugués. Sim, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Estoy bien. Esa noche llamé a James Morrison para confirmar las medidas financieras que había anunciado en la llamada. En 24 horas, todos los pagos automáticos a la casa de David quedaron cancelados. La vida que habían construido sobre mis sacrificios había terminado oficialmente. 2 semanas después recibí una carta de Emma, escrita con su cuidadosa caligrafía infantil de 10 años. Querida abuela Myrtle. Papá dice que tenemos que mudarnos a una casa más pequeña porque el dinero está justo. Él parece triste todo el tiempo ahora. Mamá llora mucho. No entiendo bien lo que pasó, pero quiero que sepas que nunca pensé que estabas enferma o rara. Siempre me gustó cuando venías de visita. Espero que seas feliz en Portugal. Tal vez algún día pueda verte otra vez. Con cariño. Emma. PD. Jaque dice hola, y que echa de menos tus galletas. La carta me rompió el corazón, y al mismo tiempo lo sanó. Mis nietos seguían queriéndome, y algún día, cuando fueran lo bastante mayores para entender, les explicaría por qué tuve que irme. Quizá incluso me perdonarían por haber elegido mi propia felicidad por encima de la seguridad que ellos conocían. 6 meses después, Anna me trajo un trabajo escolar que había hecho sobre personas especiales de nuestra comunidad. Había escrito sobre mí. Contaba cómo le había ayudado a aprender inglés y matemáticas, cómo le enseñé que era posible empezar de nuevo sin importar la edad que tuvieras. Ahora eres familia para nosotros, abo americana, me dijo mientras yo leía su ensayo con lágrimas en los ojos. Y tenía razón. Estos niños, esta comunidad, se habían convertido en mi familia, de una forma que la sangre nunca había garantizado. Me querían no por lo que podía darles, sino por quien yo era. Me incluían no por obligación, sino por afecto genuino. Tenía 65 años, vivía en un país extranjero con una enfermedad progresiva, y nunca había sido tan feliz. Había descubierto que la familia no se define por la genética ni por la culpa, sino por el respeto mutuo y el cariño verdadero. Había aprendido que el sacrificio debe ser voluntario, no exigido. Y que el amor nunca debería venir con condiciones. Pero lo más importante que había aprendido era que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Para elegirte a ti misma. Para alejarte de las personas que no valoran lo que aportas a sus vidas. Esa tarde, mientras me sentaba en mi balcón y el atardecer pintaba Lisboa en tonos dorados, pensé en la tarjeta de Navidad que lo había cambiado todo. No queremos una abuela enferma, decía. Y, al final,
Tenían razón, no querían a una abuela enferma. Querían una cuenta bancaria saludable. No me querían a mí. Querían lo que podía darles. Pero yo quería algo diferente para mí misma. Ser valorada. Ser apreciada. Ser querida por quien soy, y no por lo que puedo proporcionar. Y en un pequeño café de Alfama, rodeada de niños que me llamaban su abuela americana, había encontrado exactamente eso. Las llamadas desde Connecticut dejaron de llegar. David y Zuri finalmente entendieron que sus amenazas estaban vacías y que sus súplicas caían en oídos sordos. Yo había tomado mi decisión, y ningún intento de culpa o manipulación podría cambiarla. Por primera vez desde la muerte de Harold, era verdaderamente libre. Y descubrí que la libertad era el regalo más hermoso que podía haberme hecho a mí misma. Ahora quiero preguntarte a ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que estoy segura te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.